Bienvenida a Llenos de Vida. Bueno, entre las navidades y toda esta intensidad de los objetivos, propósitos, etcétera, creo que te estoy metiendo mucha caña y creo que tienes muchísimas cosas que pensar durante muchísimo tiempo. Si no sabes de qué te estoy hablando, te voy a dejar por aquí el capítulo de la semana pasada, ese capítulo en el que te contaba mi experiencia a lo largo de estos 5 años sobre cómo he hecho para estar hoy como estoy, qué objetivo tenía, cuál ha sido mi filosofía de vida, qué he ido construyendo y cómo lo he ido haciendo por diferentes etapas y cómo tú lo puedes ir haciendo. Pero hoy me quiero ir a algo más tangible, más pragmático, algo que te pueda ser de mucha más utilidad en tu día a día, que es cómo gestionar un mal día. Porque sí, hay días que no son buenos, las cosas como son. Cuando estamos en este proceso, cuando todavía no sabemos ver las cosas como son, cuando todavía no sabemos ver que mucho de lo que hacemos es una interpretación de cómo vemos la vida y por eso categorizamos de malo, bueno, mejor, peor, mejorable, empeorable o lo que sea, es que hay cosas que nos ocurren que nos afectan y nos generan emociones negativas y nos generan que lo tengamos en la cabeza durante mucho tiempo. Y eso es que aunque haya ocurrido en un momento puntual, que haya sido una palabra que nos haya dicho alguien, que haya sido algo que nos ha ocurrido, que nos hayamos caído, que se haya roto X cosa, nosotros seguimos arrastrando durante un montón de tiempo en el futuro. Y eso al final se acaba construyendo o se acaba terminando de ser un mal día. Un mal día, una mala semana, un mal año, un mal mes, muchísimas cosas que verdaderamente es así. ¿Cómo podemos hacer para gestionarlo de una manera diferente? ¿Cómo podemos hacer para no verlo de esa manera? ¿Cómo podemos hacer para que algo que nos ocurra en un momento concreto no nos rompa la tónica de bienestar en ese día, en esas horas, en esa semana, en ese mes, en ese año? Hay muchas cosas que para llegar a este punto, de verdad, hemos tenido que ir entendiendo, hemos tenido que ir trabajando. Temas como la aceptación, de lo que ya hemos ido hablando, temas como el poder ver las cosas como son, temas como el entender que no podemos controlar todo en esta vida. Y es uno de los primeros puntos que te diría, desde luego, el darte cuenta que tu entorno, tu día a día, no todo depende de ti, ni tú puedes tener toda la responsabilidad de las cosas que ocurran. Que tú cuando sales a conducir hay más coches en la carretera, hay más gente que está conduciendo y tú no te puedes hacer responsable de lo que haga la otra persona. Sí que te haces responsable de que tú sales a conducir, tú estás conduciendo un vehículo y sabes que hay cosas que no puedes controlar y estás abierto a ello. Por eso nos hacemos un seguro en el coche. De la misma manera, cuando salimos a trabajar, cuando estamos trabajando, cuando vamos a comprar, cuando estamos cocinando, siempre hay un punto de riesgo, por decirlo de alguna manera, una parte de la variable de la actuación que estamos haciendo que no controlamos ni vamos a poder controlar. Esto es un buen punto para empezar a aceptar las cosas como son, aceptar que la vida no es lo que nosotros queremos, sino la vida es lo que sucede. Y nosotros decidimos, en base a cómo sucede, actuar de una manera diferente. Pero hay una parte que no podemos controlar. Esa parte es la que a veces nos genera ese mal momento. ¿Y cómo gestionar ese mal momento? Si tenemos entendimiento de esto, un profundo entendimiento, no, evidentemente como lo de fumar, ¿no? Todos sabemos que fumar mata, pero no hay un entendimiento profundo de lo que nos genera y por eso seguimos fumando. Pues esto es lo mismo. Si entendemos verdaderamente que no podemos hacer ese control, no vamos a entrar en ese repetir constantemente en nuestra cabeza lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa si no sabemos controlar esa verborrea mental? Porque hay un punto que es que nos anclamos en eso. Nos anclamos como que si eso fuese a ser determinante para nuestro futuro. E igual lo es, pero es porque tenemos un miedo al cambio. El miedo a las circunstancias, el miedo a que las cosas cambien, el miedo a que no tengamos ese control, muchas veces es el agravante para que ese mal momento sea definitorio, en que todo sea un resto de mal día, mala semana, mal, etc. El darnos cuenta de que algo que ocurre forma de nuestro pasado, en el momento justamente posterior al que ocurra, ya es pasado. En este momento presente ya no está presente y estamos construyendo un nuevo futuro al que nos vamos a enfrentar. Si una persona se muere hoy, en este momento, la muerte ha ocurrido hoy, en este momento. Yo no puedo estar pensando, o no tiene ningún sentido que piense en todas esas semanas que ha estado malo, en todo lo que ha sido el funeral, en todo lo que ha sido la despedida. Ya ocurrió. Aquí solo me estoy haciendo mala sangre. Que desde luego genera un impacto en mi vida, en mi futuro, porque ya esa persona no va a estar nunca más, porque no le voy a poder volver a ver, no voy a poder volver a quedar con ella, no le voy a poder volver a abrazar, desde luego.
pero mi circunstancia es esta. Ahí es cuando después, en el futuro, viene ese proceso de aceptación, de entender que no lo puedo controlar y que yo decida seguir con mi vida como yo he decidido seguir viviendo. En este punto presente, yo no me puedo seguir fustigando, no tiene ningún tipo de sentido que siga pensando en lo que ya ocurrió, porque eso ha sido un momento en un instante. Eso es como si nos diésemos un golpe, nos rompiésemos la mano y estuviésemos pensando en el dolor que sentimos cuando nos la rompimos. ¿Pero ahora estás sintiendo el dolor? No. Estás recordando el dolor, no lo estás sintiendo. Y esto es lo mismo. Nos estamos llevando una situación dolorosa que ha ocurrido en el pasado a este momento presente. Y aquí estamos alargando el dolor. Si yo cuando una persona me insulta o alguien me dice algo que me duele, estoy recordando constantemente el dolor que me hizo sufrir o lo que me dolió ese momento, yo estoy volviendo a generar esa misma emoción en mí. Entonces, verdaderamente lo que ha ocurrido no es determinante para que mi semana sea mala porque no está ocurriendo constantemente, pero en mi cabeza sí que está ocurriendo constantemente. Entonces, mis emociones siguen siendo las negativas. Porque el cerebro funciona así, tú tienes un estímulo, sea real o falso, y tu cerebro lo interpreta como que es algo real y genera las hormonas para que sean reales. Entonces, si tú te acuerdas de un momento triste, tú te vas a poner triste porque tu cerebro está diciendo, está ocurriendo algo triste, entristécete, ponte a llorar. Y así es como funciona nuestro cerebro. Porque está diseñado para que, sin filtrar el estímulo, actúe. Entonces, diferenciar entre lo que ha sido el momento de dolor y las consecuencias que tiene ese momento de dolor es otro punto para saber cortar esa mala racha que muchas veces tenemos. ¿Y qué cosas podemos hacer si no sabemos cortar esto? Volver al momento presente. Esa meditación, eso, conectar con algo que nos guste, conectar con algo que forma parte de nosotros y que no forma parte de la situación que ha creado esa circunstancia, nos ayuda muchas veces a distanciarnos mentalmente. Aquí ya luego vendrá nuestra responsabilidad por no volver a acordarnos de eso que ha ocurrido o no volver a hacerlo de la misma manera. Cuando nosotros recordamos algo, podemos recordar desde su carga emocional o podemos recordar desde la realidad de lo que ocurrió. No es lo mismo decir, es que mi jefe me insultó, que ya estamos poniendo una connotación negativa, a es que mi jefe me dijo algo que en ese momento me molestó. Que estamos, primero, hablando en pasado, como que es algo que ya ocurrió, pero que ahora mismo ya no está esa emoción en mí, y no estamos hablando desde un punto subjetivo de lo que yo sentí, de cómo lo viví, sino de una realidad de que él dijo algo y a mí me molestó, me responsabilizo de mis emociones, que es el otro gran punto, responsabilizarnos. Muchas veces el hecho de que nos ocurre algo que estamos rechazando es lo que nos hace que perpetúe esa emoción normalmente dolorosa. Si es a mí me dijo, a mí me han hecho, me ha pasado, como si tú fueses un trozo de suelo sobre el que se puede pasear sobre ti. No, cariño, tú eres una persona en la que puedes decidir que eso ocurra, que no ocurra y que puedas tomar cartas en el asunto. Que no te sientes capacitado, que en ese momento no puedes hacer nada, porque lo que sea está perfecto, pero tú no puedes seguir viviendo como ajeno a que esa circunstancia no depende de ti, porque ya mucho más adelante te das cuenta de que en el fondo sí que depende de ti. Pero ante esa situación, responsabilízate de que esa emoción es tuya. El jefe te puede haber dicho lo que quiera que te haya dicho, pero tú decides si te importa o no te importa. Tu pareja te puede haber dicho lo que quiera que te haya dicho, pero tú decides si te importa o no te importa. Tú decides si quieres seguir recordándolo. Esa parte de responsabilidad, de coger nuestra parte de responsabilidad, siempre cuando estamos hablando con otra persona, estamos interactuando con otra persona, igual que con las circunstancias generales de la vida, hay un porcentaje que depende de nosotros y hay otro porcentaje que depende de la otra persona, de la otra circunstancia o que es del azar, simplemente. Entonces, coge tu parte de responsabilidad y decide cómo lo quieres tomar. Que en ese momento no has podido decidir porque no estás lo suficientemente trabajado, porque tu mente es más rápida que tu capacidad de gestión, porque es algo que tienes muy arraigado, porque estás en ese piloto automático, no pasa nada, date cuenta que ha ocurrido, reflexiona después, por eso es importante hacer toda esa parte de journaling constante que te dejo abajo en la descripción, el journaling que tenemos en Inga Bienestar, diseñado por mí y que es el que he ido utilizando durante todo este tiempo, y que desde ese punto de conciencia te des cuenta cuál es un activador, te des cuenta cómo actúas para que no siga ocurriendo.
El hecho de también explicarnos a nosotros mismos cómo ver esa situación de una manera más objetiva nos ayuda a que en el futuro esa mala situación que nos ha generado ese mal rato no se siga manteniendo para que no siga habiendo malos ratos construidos desde el mismo punto. Que desde luego esto es trabajo, como todo hay que acostumbrarse. Pero si no lo estamos normalizando, tampoco vamos a conseguir entrar en ese estado. Entonces, cosas que podemos hacer cuando ya ha ocurrido el mal momento desde el entendimiento. Esa aceptación, esa responsabilidad, ese ver las cosas desde un punto neutro, ese reflexionar para entender por qué nos hemos sentido de esa manera. Yo nunca te voy a decir que cortes la emoción. Te voy a decir que no revivas la emoción, porque no tiene sentido. Pero para mí es necesario que vivas la emoción para darte cuenta, para que tú puedas luego reflexionar de cómo te sientes instintivamente, cómo tu piloto automático, cómo tu cerebro está acostumbrado a trabajar. Porque eso nos da mucha información de nosotros y es valiosa. Ahora, que luego no te sigas regocijando. ¿Cómo no seguir regocijándose? Como te decía, volver al presente. Vale, diferenciar muy bien. Esto es lo que ha ocurrido, así es como estoy ahora. Esto es lo que ha ocurrido y yo ahora decido si quiero seguir manteniendo esto, si no quiero seguir manteniendo esto. Que yo por propia decisión, hablando conmigo misma, no soy capaz de romper esto, ¿qué puedo hacer? Meditar, yoga, ejercicio, leer, algo que me ayude a desconectar totalmente con esa circunstancia y que me dé un punto de placer para equilibrar, subir a nivel mental nuestras endorfinas, hacer un punto de push a nuestro sistema más parasimpático, más feliz, y desde ahí ver las cosas de una manera diferente. Porque muchas veces si nos ponemos a reflexionar desde ese mismo instinto es cuando nos estamos retroalimentando. Nos ponemos en un punto neutro por conectar con nosotros, conectar con el momento presente, en este en el que no ocurre esa situación, y a partir de ahí reflexionamos. Reflexionamos si somos capaces de mantener este estado neutro. Si no, estamos volviendo a todo lo anterior. Entonces, cosas que verdaderamente tú puedes hacer para gestionar esto y saber cómo romper con este ciclo de mal día es tu responsabilidad y tú deberías de conocerte bien para saber qué es lo que tienes que hacer. Yo, ¿qué más te puedo decir acerca de este entendimiento? Que muchas veces el mayor miedo que tenemos o un mal día viene por algo que nos ha generado una emoción que no hemos sabido comunicar también, que no sabemos romper ese ciclo y que nuestra cabeza ya está pensando que se va a repetir. Este que se va a repetir es una decisión nuestra propia. Entonces, muchas veces, y lo ligo con las otras dos, es necesario que si viene por una persona, no por una circunstancia que no podemos controlar, pero sí que porque nuestra pareja nos ha dicho algo que no nos ha gustado, nuestro amigo ha hecho algo que nos ha dolido, que nos podamos sentar con ellos desde un punto de tranquilidad y más objetividad para hablarlo. Oye, mira, Pepe, yo cuando dijiste esto me sentí de esta manera porque reflexionando me di cuenta de tal, 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 tal. Yo sé que no lo has hecho con mala intención porque te conozco, nos queremos y imagino que vendrá por esto, esto y esto, pero que sepas que a mí me dolió, no es como reproche ni nada, sino porque me gustaría que esto no se volviese a dar. Yo cojo mi responsabilidad como he hecho para que si se vuelve a dar por lo que sea, yo no actúe como he actuado o pueda intentar controlar esa emoción negativa. Pero a mí me ayudaría mucho si tú no decidieses o si tú también pudieses coger tu responsabilidad de no decirme esto si quieres que tengamos este tipo de relación en la que sigamos teniendo cariño, en el que siga habiendo buen rollo, tal cual, cual. La sinceridad de nuestras emociones, no solo con nosotros mismos, sino con la persona que está involucrada en este caso, muchas veces nos ayuda a que tampoco ocurran estos ciclos que no son cómodos para nadie verdaderamente. Pero eso es una cosa en la que tienes que afrontar tú. Y que hay muchas veces que sí, que es difícil, que es imposible, porque no me voy a sentar con mi jefe, no le voy a decir a mis padres, no. Bueno, si decides que no lo puedes hacer, que no puedes acoger esa sensación con ellos, puedes hacer otras muchas cosas en las que tú puedes ir dejando pequeñas perlitas o simplemente aceptar que esa situación es de esa manera y yo me voy a autogestionar ante cualquier circunstancia. Darme cuenta de que lo que yo pensaba no es, sino que la realidad es diferente y a partir de ahí decidir si quiero estar o no quiero estar, que esa es otra decisión, que pensamos que nos tenemos que quedar a costa de cualquier cosa por mantener lo que tenemos. Y aquí es donde viene ese miedo al cambio y hay veces que hay que soltar, que cuando vemos las cosas como son nos damos cuenta de que no son como creíamos y a partir de que no son como creíamos podemos decidir si es como queremos o no queremos vivir, si es lo que queremos o no queremos tener y si es que no es como queremos, no es como lo que queremos tener, soltar.
Y desde eso soltar no implica insulto y te mando a la mierda y no, es simplemente no quiero. Oye, me he dado cuenta de que tal, 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 tal y me voy del trabajo. Oye, me he dado cuenta de que este tipo de relación a mí me está doliendo tal, 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 tal. mm, o quedamos menos, o cambiamos esto, o gracias por todo, pero en este momento de mi vida no cuadra. O muchas veces simplemente por la propia inercia, cuando nosotros estamos cambiando, cuando estamos volviendo a hacer nuestra vida más consciente, las personas se dan cuenta de que ya no hay esa conexión y también empiezan a desaparecer. Y no pasa nada, son ciclos, ellos también están en su mundo natural, pero si tenemos ese miedo al cambio, a las nuevas circunstancias, uno, ni vamos a construir la vida que queremos, que de esto ya te he ido hablando, y dos, desde luego, no nos vamos a sentir cómodos, porque sabemos que tenemos que cambiar algo, pero no nos damos el permiso a cambiarlo, que de esto también hemos ido hablando. Así que bueno, más que cosas concretas que puedas hacer, que también te he dejado unas cuantas y que siempre te puedes venir a una jornada o a una experiencia o a una sesión privada para que tengas ese momento de relax, de reubicación, reajuste, calma y disfrute. Hay muchas más otras cosas que puedes hacer, pero desde luego el entendimiento es algo fundamental para que no es que sepamos gestionar ese mal momento, es que no se llegue a dar ese mal momento, que me parece mucho más inteligente. Esto es como las vacunas, no es que cojamos un medicamento para tratar la gripe, es que me vacuno para no llegar a tener gripe. Que a veces funciona, que a veces no funciona, que requiere de un proceso, que requiere que nuestro cuerpo responda, que requiere que nuestra mente aprenda, sí. Pero si nunca empezamos este proceso y no empezamos a trabajar en todo ello y no empezamos a tomar decisiones y acciones en nuestra vida para cambiar todo esto, desde luego el cambio no va a suceder. Así que como siempre es tu responsabilidad, yo seguiré por aquí dándote todas las tips. Si tienes alguna duda concreta, algo que quieras que trate o algo que me quieras comentar, me lo puedes dejar por aquí por comentarios o en mis otras redes sociales. Espero que disfrutes mucho de esta semana y de ti, que vaya súper bien. Chao.